Mi voz será un poco rara el día de hoy, pero tratando de compartir aquello que Dios nos ha dado, lo que Dios da, y principalmente aquello que propiciará vivir para darle gloria a nuestro Dios. Es un poco molesto mi voz, pero en la mañana todavía estuve pensando decirle a mi esposa, prepárate, pero finalmente el Señor me dio que mi garganta pudiera tener esa quietud. Me abstuve tanto de cantar por lo mismo, aunque estaba cantando en voz baja, pero al final, gracias Dios, no me sabe lo mismo poder cantar y hacerlo en voz alta y dar gritos de júbilo, ¿no? Así que bienvenidos, buenas tardes. Por favor, abre tu Biblia en el libro de Colosenses capítulo 3, versos 1 al 4. Y esto tiene que ver acerca de qué hace la gran diferencia entre los no creyentes con los creyentes. ¿Cuál es la característica que nos hace distintos en medio de una sociedad cada vez más empujando hacia una vida de uniformidad? Y es precisamente, hace unos días fui impactado, y voy a decir, de dos eventos que tomaron lugar desde abril de este año y otro en los primeros días de este mes. Y vamos a ponernos de pie, por favor, ayúdame. Para ahorrar un poquito de energía, voy a leer el verso 1, por favor ustedes el 2, y nos unimos en el 4. Sí, pues han resucitado con Cristo. Busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Verso 4. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Toma tu lugar, por favor. Tenemos un mundo que prácticamente desde hace unos años hacia la fecha ha estado girando hacia un propósito específico, que es no solo la globalización, sino buscar la uniformidad en cada una de las personas para que puedan ser iguales, pensar iguales, vestir iguales, para que tengan las mismas modas y sean totalmente uno prácticamente a lo largo de los días. Y esto, sin lugar a dudas, nos congestiona la vida, porque la individualidad, la identidad parece irse perdiendo, y esto es el resultado de decir, ¿qué es precisamente lo que me hará diferente de quienes no conocen a Dios o de que aquellos que le conocemos? Vivimos similitud de circunstancias, enfrentamos problemas, escasez, enfermedades, tenemos diversidad de momentos, pero el punto es cómo vivir el día de hoy. Gracias. La iglesia también está enfrentando este problema y trata de buscar la unidad cuando debe haber la diversidad dentro de la iglesia. La unidad no es prioridad. Eso es algo que necesitamos entender. El apóstol Pablo dijo, cada una de las iglesias son distintas. Pero hoy, ante un exacerbado culto a la personalidad, tenemos un grave conflicto. Porque todos los medios masivos y prácticamente los medios de comunicación se han convertido en un arma constante de ir preparando conductas, posiciones, búsquedas, gustos, inclinaciones acerca de la personalidad del yo. Yo me lo merezco. Yo he trabajado tanto.
yo me desvelo por lograrlo, yo he buscado alcanzar el éxito, yo merezco comprarme, yo merezco mis vacaciones, yo merezco comprar una propiedad más grande, yo merezco una casa de campo, yo merezco una casa como la que nadie tiene. Y así pudiéramos ir agregando adjetivos calificativos. Y es precisamente donde el apóstol Pablo nos da uno de los más grandes consejos para saber cómo vivir en nuestro tiempo actual bajo las condiciones del presente sin ser cautivados por una gran cantidad de mercadotecnia que su propósito principal es atraer nuestros sentidos. Porque nuestros sentidos son el vínculo perfecto para desarrollar todo cuanto este mundo está tratando de colocar para propiciar que la gran mayoría de personas se inclinen por los intereses de unos cuantos pocos. Y Pablo está persuadido que primeramente ha establecido los puntos teológicos, es decir, las doctrinas, los principios, pero ahora Pablo está trasladando a la iglesia de Colosas, después de haberles enseñado la verdad, cómo vivir y practicar la verdad. El conocimiento teológico sin la práctica es nulo. Te lo voy a repetir. Porque a veces creemos tener un alto contexto o conocimiento bíblico, pero nuestra vida no refleja nada de lo que conocemos. Un conocimiento teológico sin la práctica del mismo es completamente nulo. Y Pablo, como un hombre acostumbrado a alentar, a fortalecer, a llevar a los suyos adelante, es como decir hoy un influencer, ¿verdad? Para los que les gustan los términos modernos, o como para decir un entrenador, o para decir alguien que está interesado en tu bienestar y se preocupa por tu presente y tu futuro. Y él está diciéndole a la iglesia de Colosas: hay un conflicto donde ustedes se están desenvolviendo que no alcanzan a darse cuenta. Tenemos un mundo muy sutil, muy atractivo, que atrapa nuestra atención, muy sugestivo, del cual no podemos desligarnos, pero necesitamos aprender a tener los pies sobre la tierra y nuestro corazón, nuestra mente en la vida espiritual. Qué tremendo, ¿verdad? Tenemos que aprender eso. Y una de las características que en nuestro tiempo actual se convierte es que hoy el tratar de tener lo que el mundo coloca es una prioridad para muchos. Nuestra vida cristiana no es restrictiva, necesito decírtelo, porque a veces decir, entonces ¿qué voy a hacer? Lo que Pablo está enseñando es que necesitamos aprender a mirar aquello que es, lo real de lo irreal que tenemos sobre la faz de la tierra. Nosotros tenemos una gran lucha, porque Pablo no le está hablando a los no creyentes, les está hablando a aquellos que han caminado con el Señor. Por eso dice, sí, esa condicionante, que si nosotros empezamos a caminar con el Señor por convicción propia, un buen día que le entregamos nuestro corazón, que abrimos las puertas y le dijimos, Señor, te pertenezco, tuyo soy, te entrego todo lo que soy, todo lo que vivo, mi presente y mi futuro. Esa es la entrega que se hace, ¿verdad? Cuando Pablo está escribiendo estas cosas, menciona que estamos luchando sobre aspectos entre lo temporal y lo eterno. Y hay una escritura que Pablo describe, 2 Corintios 4:18, por favor. Ahí la tenemos a un ladito, 2 Corintios 4:8. Lo voy a leer. 4:18, perdón. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven,
Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Este es el conflicto que nosotros estamos enfrentando. Tenemos una lucha entre lo que quiero y lo que debo hacer. Tenemos una lucha entre lo que me gustaría y lo que en realidad debe imperar. Estamos luchando entre lo pasajero, aquello que simplemente va a demorar y tomar mucho de tu tiempo, de tu esfuerzo, de tu dinero, de tus recursos, donde vas a desgastarte tanto por tratar de obtener algo que el día de mañana se puede esfumar. Pablo no está diciendo que cesemos de ser personas prósperas, efectivas, creativas y superándonos día con día. Pablo no está hablando al respecto. Lo que Pablo está diciendo es que necesitamos hacer una gran diferencia entre lo que verdaderamente trasciende de aquello que solo va a atraparnos momentáneamente y nos va a robar nuestro tiempo, nuestra edad, nuestros recursos, nuestra vida misma, porque vamos a luchar y vivir por aquello que estamos buscando sin darnos cuenta que realmente es algo que no vale la pena perderlo todo por ahí. Pablo entonces está enseñándonos que debemos aprender a vivir el día de hoy, pero con las expectativas del cielo. Que los patrones divinos determinen nuestro estilo de vida actualmente. Por eso mencioné que la vida cristiana no es restrictiva. Quien piense que el cristiano está restringido está fuera de contexto. Porque Jesús vino a dar vida y vida limitada, ¿verdad? Jesús vino a darnos una vida y vida en abundancia. Ese es el punto. Entonces, ¿dónde está el conflicto? En que necesitamos entonces colocar los valores de lo temporal y los valores de lo permanente, los valores terrenales y los valores celestiales. Y entonces nos daremos cuenta que si lo que yo anhelo, deseo y me voy a esforzar por obtener debe tener un impacto no solo temporal, sino una trascendencia en mi vida, donde yo no pueda ser esclavo por lo que estoy buscando, sino antes lo que busco sea un medio para seguir compartiendo y disfrutando lo eterno. ¡Qué tremendo! Y es que buscar implica una acción, es una perseverante situación constantemente sin renunciar. Buscar no significa haberlo alcanzado y cesar. Por el contrario, es un imperativo que menciona Pablo que debemos aprender. Nuestro mundo tiene un alto grado de atracción. Los diversos sistemas implementados son para despojarnos de pensar, de tener nuestra propia identidad y de tratar de que todo sea como algunos lo manejan, para que el mundo sea igual, piense igual, cante la misma canción, se corten el pelo del mismo mundo o modo, se pinten el pelo de azul todo mundo, o sea, no, yo he visto azules, rojos, rosas, o sea, ¿no? Pero ese es el punto. ¿Dónde está nuestra prioridad y nuestra perspectiva de la vida? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Porque debo decirte que hay personas que tienen principios y valores que, aunque no sean creyentes, tienen un alto grado de efectividad en su vida, en su hogar, en sus familias. No podemos negarlo. Pero ¿qué hace la diferencia? ¿Cómo podemos tener la perspectiva del cielo estando sobre la faz de la tierra? Hace unos meses me impactó una noticia de un jovencito de 16 años. Asistió a la iglesia por vez primera. El pastor estaba compartiendo acerca que hoy es el día de salvación, que no existía un mañana. Y era necesario, si quisieras alcanzar y tener la vida eterna, era tomar una decisión aquí y ahora. Y el pastor comentó también que si querías algo necesitabas luchar por obtenerlo.
Y este jovencito había asistido la primera vez a la iglesia con su familia, sus amigos. Y pide ser bautizado. Se bautizó ese domingo. Se llama Demari Jackson. Este joven escuchó la predicación convencido, impactado por el Espíritu Santo, sabiendo que no hay un mañana, y el pastor estaba hablando que los valores eternos son los que deben prevalecer para mantener nuestro estilo de vida sobre la faz de la tierra, porque lo que hacemos hoy tiene un impacto en la eternidad, y la eternidad tiene un impacto sobre nosotros en el presente. Así que este jovencito decide bautizarse. Todo mundo se goza, se deleita, porque en el cielo había fiesta, porque un pecador se había arrepentido. Y este jovencito sale de la iglesia y empieza a compartir con sus amigos lo que había hecho. En vez de irse a su casa, empezó a compartirle a sus amigos. Eso me impactó. Este jovencito salió de la iglesia gozoso, contento, feliz, y empezó a compartirles a sus amigos lo que había experimentado, que había encontrado a Jesucristo como su Señor y Salvador, y le había entregado su vida, y él ahora quería vivir por él y para él. Y mientras las horas transcurrían, hubo un juego de fútbol americano. Y unas chicas empezaron un conflicto. Y hubo una pelea campal. Él no estaba participando en la pelea, pero algunos de sus amigos estaban ahí. Y cuando él estaba compartiendo su testimonio, al ver el riesgo, porque conocía quiénes estaban ahí, decidió ir por sus amigos. Y empezó a retirarlos, y cuando alguien sacó una pistola, él aventó a una chica y él recibió los impactos. Qué tremendo. ¿Qué hace la diferencia? ¿Qué hace la diferencia? A mí me impactó hace meses que esto ocurrió en abril 22 de este año. Abril 14. Como alguien que acaba de conocer al Señor, que escucha por vez primera el mensaje del Evangelio, queda impactado y cambia su manera de pensar, y su orden de prioridades es ordenado de tal manera que él se da cuenta que lo único posible que él puede hacer es servir. No creo que él hubiera tenido tanto conocimiento de Jesús acerca de dar su vida por los demás. Pero qué tremendo, él pudo haber dicho: es un pleito de otros, mis amigos están ahí, que Dios los guarde. Pero él estaba tan en su primer amor que decidió ir al lugar del conflicto, no para pelear, sino para preservar a los suyos. Y cuando se acciona esa arma, él estaba de frente, retiró a las chicas que eran sus amigas, y él recibió los impactos. Eso es algo que la gran mayoría se pregunta: ¿por qué? Este jovencito aprendió que los valores del cielo, los valores eternos, son mejores que los valores temporales. En él se cumplió la palabra que dice, mientras se dice hoy es el día de salvación, no mañana. Nadie sabía lo que acontecería, ni él mismo. Pero este jovencito que asistió a la iglesia se dio cuenta que su mundo estaba perdido sin el Señor. Y eso es lo que necesitamos. Aprender a hacer una diferencia entre lo que este mundo trata de hacer o de ejecutar sobre nosotros, y determinar
nuestra capacidad para analizar y vivir por encima de estas circunstancias. Y te voy a hablar de otro jovencito más adelante. Pero la pregunta es, ¿realmente nosotros estamos viviendo por ese orden de prioridades donde lo eterno define nuestra conducta, donde determina nuestras acciones? Son los intereses eternos los que hacen posible que tú y yo salgamos cada mañana a la calle con la expectativa de servir al Señor. Porque lo temporal solo piensa en sí mismo. Lo temporal siempre piensa en cómo obtener, en cómo ganar, cómo acumular, cómo comprar, de qué manera extenderme. Pero lo celestial, lo permanente dice, lo que tengo es un medio para lograr un fin. Qué tremendo. Cuando muchas personas viven por las cosas, viven para adquirir, trabajan toda su vida para adquirir y no se dan cuenta que en cualquier momento su vida dejará de ser. Y lo eterno, ¿dónde quedó? Una gran mayoría el día de hoy se les ha hecho creer que su felicidad depende de lo que tienen, de dónde viven y cómo viven. Pero la Biblia nos dice todo lo contrario. No es lo que tenemos, sino a quién tenemos. Porque podemos aprender a vivir en escasez o en abundancia, y es el gozo del Señor el que hace posible nuestro estilo de vida. Qué distinto. La Biblia no menciona que ser rico es malo o es pecado, no. El problema que la Biblia nos advierte es en relación a ser esclavos del dinero. Ese es el riesgo. Pero cuando tú tienes la habilidad, la capacidad de ser el amo del dinero y hacer del dinero como tú piensas y actúes acorde a los valores eternos, tienes todo a favor. ¿Qué diferencia? Por eso el apóstol Pablo está diciendo, buscad las cosas de arriba. Es decir, nuestra búsqueda es una constante acción, no es algo temporal, debe ser día a día. Porque los intereses del cielo también deben normar nuestras relaciones, nuestras amistades, nuestros centros laborales, donde aún nuestras diversiones, nuestra recreación debería estar determinada, normada por los valores eternos. Eso es vital. Pablo aquí no está actuando como un padre, está actuando como un entrenador, como alguien que puede dar un consejo sabio, perdurable y de trascendencia. Aunque Pablo está usando la palabra que dice, si pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Qué tremendo, ¿eh? Lucas 12:34 revela uno de los secretos en que necesitamos ponderar nuestra vida. Nuestro tesoro será el medio que identifica el contenido de nuestro corazón. Y eso es algo crítico. Porque aún en ocasiones la iglesia contribuye a incrementar la avaricia, la codicia por la doctrina de la prosperidad. Reitero, la Biblia no nos muestra que es malo, al contrario, cuando sabemos utilizar correctamente los recursos, Dios lo hará. Pero donde esté nuestro tesoro, ahí es donde estará nuestro corazón. Y una gran mayoría de personas solo puede pensar, incluyendo dentro de la iglesia, que Dios lo hará, Dios cumplirá, que el Señor proveerá más allá de lo que podemos pensar. El Señor prometió suplir todas nuestras necesidades, ¿recuerdas? Pero no nuestros caprichos.
Es muy importante. Necesitamos buscar la excelencia, necesitamos superarnos, requerimos avanzar en nuestro proceso ascendente desde nuestra vida espiritual, laboral, académica, familiar, en el ámbito donde estés. Es necesario ir depurándolo para alcanzar la excelencia. Pero el engaño de la riqueza es lo que atrapa el día de hoy. Y las riquezas son temporales. Mira, hace unos días aquí en la ciudad hubo una enorme crisis. Grandes cantidades de dinero se invirtieron en propiedades, en un ámbito donde se generaban muchos dividendos como intereses. Pero cuando la codicia supera la razón, cuando la avaricia desvanece la realidad, es cuando surge este conflicto. Una gran cantidad de personas invirtieron toda su vida, es decir, su fortuna, su riqueza, a la espera de obtener intereses para ya no trabajar, para ya no preocuparse. ¿Y qué sucedió? Se esfumaron sus riquezas en un instante. La persona que estaba al frente se suicidó porque ya no tenía forma de hacer frente a esas condiciones. Y la pregunta es, ¿de quién es la culpa? Y tendríamos diversas aristas al respecto, pero no podemos negar la primera. Cuando el dinero se convierte en el amo de las personas, lo han perdido todo. Qué tremendo. El dinero es un medio, para ti, para mí no debería ser un fin. El dinero debería ser simplemente para cumplir el propósito al cual Dios nos ha llamado. Y Dios nos va a prosperar porque Dios ama bendecir a sus hijos. Pero Dios no nos va a dar más de lo que no podemos cargar. A veces lo usamos únicamente para los conflictos. Pero debo decirte que aplica en cada ámbito de nuestra vida. Dios no te va a dar más de lo que te va a echar a perder. Dios no te va a dar más de lo que puedas administrar, manejar y estar dentro de los límites de la seguridad en tu vida. Así que Pablo añade algo más. Verso 2, si me acompañas. Verso 2 dice: pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Nuestra búsqueda está relacionada con la mente. Ahí donde dice mira, está hablando de nuestros pensamientos, de nuestra mente. Y es que necesitamos darnos cuenta que hemos adquirido a lo largo de nuestros años, ya sea académicamente, laboral o socialmente, hemos adquirido estructuras de pensamiento muy rígidas donde nos hemos movido y donde son inamovibles como resultado de pensar que son las únicas. Hemos adquirido hábitos que adquirimos como resultado de pensar que son los correctos, pero al verse a la lente de la palabra de Dios nos damos cuenta que algunos de ellos no son apropiados, no son los correctos. Mira, nuestra mente está supeditada al lugar donde colocamos nuestros ojos. Y es que hay una gran fuerza de atracción donde nuestros ojos se colocan. Y es ahí donde entonces ya no entra la razón bíblica, ya no entra el análisis, simplemente es mi estructura de pensamiento que define lo que quiero hacer. Qué importante que nosotros tengamos un análisis. Realmente lo que hago, lo que estoy haciendo, planeando, lo que deseo está dentro del contexto de lo que la palabra define. Pero a veces somos tan buenos bíblicamente que sacamos textos fuera de contexto. No, el Señor quiere que yo sea millonario. Pero no te das cuenta que
Esa no es la razón real. Alguien dijo algo del Salmo 23 que no le puse mucha atención y por ahí lo tengo ahí escrito, que decía: el Señor es mi banquero, nada me faltará. Bueno, por ahí todo está escrito, no lo tengo aquí más que en una parte. Pero perdemos de vista que nosotros somos llamados a una esfera distinta, a una esfera diferente, más alta, que somos llamados a ser protagonistas en la historia de nuestro entorno, que debemos ser aquellos que propicien los cambios. Somos llamados tú y yo para cambiar de escenarios y propiciar a las personas ser involucradas y cambiar sus vidas y ser transformadas por el poder del Evangelio. Esa es nuestra prioridad. Y es que tenemos la necesidad, hablando en términos generales, de una iglesia comprometida con el Señor, de una iglesia que se dé cuenta que su prioridad es conocer, amar y servir a su Señor y posteriormente compartir, llevar el mensaje a un mundo en necesidad. Tú y yo nos quejamos todos los días del mundo donde vivimos, pero nunca el mundo va a cambiar a menos que una iglesia no haga su parte. Y es: brilla en el sitio donde estés, comparte en el lugar donde estés. Qué importante. En este mes de septiembre, en el día 14, un jovencito trabajando para una empresa que se llama Chick-fil-A en Florida, es una de las empresas más impactantes hablando de ser una empresa cristiana. Chick-fil-A es criticada porque cierra los domingos. Es criticada porque a sus empleados los trata como miembros de una familia. Es criticada porque todos los empresarios y todos los que conforman, todos necesitan ser cristianos y ser miembros activos de la iglesia. Así que todos los empleados son cristianos. Y no estamos hablando de ser cristianos nominalmente. Yo he estado en algunos de ellos y la gran mayoría de todos ellos son una amabilidad intensa. Como dice la palabra: sea conocida tu gentileza. Y el día 14, un jovencito llamado Michael Gordon estaba en su turno laborando. Y repentinamente escuchó a una señora gritar pidiendo auxilio. Cuando ubica qué estaba pasando, la señora tenía a su bebé entre sus brazos y estaba a punto de ser secuestrada. Este jovencito, Michael, si ahorita lo tenemos por ahí, Michael Gordon, este jovencito puso en práctica sus valores cristianos. Pensó en lo eterno antes que en lo temporal. Y este jovencito fue a enfrentar al secuestrador. Se abalanzó sobre él a pesar de que el secuestrador lo había golpeado. Y cuando tú ves las imágenes de un hombre que estaba filmando, te das cuenta que este jovencito luchó como un gran guerrero para tratar de someter a este secuestrador, en riesgo de su propia vida. La misión de la empresa o la visión que ellos tienen dice: nuestra misión es servir. Y este jovencito corrió, defendió a la señora y logró sujetar a este hombre. La pregunta es: ¿por qué lo hizo? ¿Qué es lo que hace posible que alguien de fe se pueda mover por encima de su propia situación para hacer posible lo que Jesús dijo: servir y dar su vida por otros? Esta es la vida cristiana. Te estoy dando dos ejemplos de lo que sucedió, algo de lo que yo me doy cuenta.
Y hay otros más que conozco, que obviamente las noticias no van a colocar, porque el principal punto es que cuando ellos son entrevistados dicen, es que el Señor llenó mi vida y es por eso que entregué la mía. O sea, eso lo vas a encontrar. Este jovencito, le preguntaron por qué lo había hecho. En la empresa sabían por qué lo había hecho, pero cuando llegan los medios, la policía, para preguntar por qué lo había hecho, y él respondió, porque mi vida es para servir a otros. Su fe en acción, sus principios en la práctica. Y dices, ¿qué hace la diferencia? Estás hablando de dos jovencitos que pudieran decir tienen toda una vida por delante. Uno de ellos entregó su vida y era el tiempo de partir con Dios. Este joven, Michael, no era la primera vez que había hecho algo heroico, déjame decirte. 3 años antes, unas jovencitas iban en su auto y les cayó una grúa. Él estaba en el momento justo, en el tiempo correcto y en el lugar específico. Y cuando esto sucede, este joven va y, sin importar el riesgo, trata de extraer del auto a las chicas y lo logra. Y la pregunta fue, ¿por qué lo hiciste? Él solo podía decir que el Señor le había permitido ser un instrumento para dar gloria a Él. Qué tremendo. Por eso necesito comentarte que tenemos que hacer una gran diferencia. Hoy tenemos un alto grado de imitación, de tratar de vivir como otros y perder de vista lo que somos. Quiero tener lo que tiene, quiero vivir donde vive, quiero ir a la escuela donde va, quiero tener lo mismo que tiene, y sin importar el costo, el tiempo, la inversión, muchas personas viven de esta manera. Ya no son ellos, quieren ser otros en ellos mismos. Dios te ha dado una identidad a ti especial y única. Tú eres único por lo que Dios ha hecho en tu vida y lo que Dios te ha dado. Tú eres único, tú eres especial. Dios no hizo dos iguales. Dios hizo únicamente un molde y lo rompió. Qué tremendo. Pero aquí es donde entra otro punto. Nosotros somos lo que pensamos. La verdad. En el libro de Proverbios, capítulo 23, verso 7. Me gustan estas historias porque son el reflejo de la verdad. Y de una verdad encarnada. 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Donde coloques tu mente, determinará tu vida, tu conducta, tus intereses, tus prioridades. Donde coloques tus pensamientos serán la fuerza motriz que impulse toda esa propulsión para llegar a ser lo que tus pensamientos están ahí. Somos conocidos por lo que hacemos. Y las personas van a unir acciones con esencia o pensamientos, porque nosotros somos el resultado de lo que pensamos. Nosotros somos la evidencia de nuestros principios y convicciones.
Nosotros vamos a evidenciar lo que internamente somos. Lo que externamente se ve es lo que tú y yo realmente somos. Por eso Pablo está alentando a los creyentes a mantener una continua búsqueda de los valores celestiales, pero también mantenerse alertas ante esos posibles obstáculos que van a tratar de impedirnos desarrollar nuestro máximo potencial. Tenemos entonces la disyuntiva. Si vivimos para los valores temporales o los valores eternos. ¿Será que nosotros debemos despojarnos de vivir para cumplir nuestro propósito? No, por el contrario. Cuando conocemos el propósito para el cual estamos sobre la faz de la tierra, entonces nos damos cuenta que cada circunstancia, cada momento puede ser precisamente el canal para alcanzar y llegar a la meta a la cual Dios nos ha llamado. Y estamos luchando entre lo que es momentáneo o de aquello que es permanente. Tenemos un pie en uno y un pie en otro lado, porque estamos a la expectativa de qué es lo que debe hacerse. Este muchacho de Mary Jackson no lo pensó dos veces. Él decidió ir sin darse cuenta que estaba en riesgo su vida y dio su vida. Este otro joven, Michael, no era nada de él esa señora. Estaban secuestrándola y él pudo haber dicho: no escuché nada, me confundí, fue el viento. Pero él no pudo permanecer inamovible. Dentro de él había una fuerza poderosa que es precisamente la vida del Espíritu, que hizo posible correr para defender la vida de otra persona, aún en riesgo de la suya. Donde coloques tu mente, determinará el curso de tu vida. Si tu mente está únicamente en lo material, tu vida nunca tendrá una trascendencia espiritual. Si tu mente está en lo temporal, solo vas a tratar de vivir el hoy y vas a perderte lo mejor. Qué importante, tenemos que concluir, qué importante que nuestra búsqueda sea los intereses del cielo y que nuestros aspectos más relevantes estén directamente ligados por los patrones del cielo para vivir sobre la faz de la tierra. Yo no he visto un cristiano, al menos de los que yo conozco, por decir cristiano, que sea un genuino cristiano, que viva triste, amargado, aburrido. No conozco a nadie. Los cristianos que nos enseñaron la Biblia eran personas gozosas, alegres, con un alto grado de impacto, felices, que podían decir: gracias Dios por la abundancia y gracias Dios por el tiempo de dificultad. Gracias Señor, porque ese es mi tiempo, pero sé que tú estás conmigo. Qué tremendo. Yo espero que tú y yo ordenemos nuestras prioridades, nuestros intereses, que mantengamos a lo temporal en el lugar que le compete y lo permanente o lo celestial gobierne sobre lo temporal. Cuando esto suceda, entonces nuestra vida tendrá un impacto más alto. ¿Qué hará la diferencia? ¿Nuestro conocimiento de la Biblia o la práctica de la Biblia en la vida cotidiana? ¿Qué es mayor, el conocimiento o la práctica? ¿O qué es mejor, la práctica o el conocimiento? Eso es algo que nosotros necesitamos definir. Pero un conocimiento sin práctica es nulo. Y una práctica sin el conocimiento solo son obras.
Y nosotros necesitamos hacer de la palabra la realidad de nuestra vida cotidiana. Tal vez Dios no nos coloque en una posición como la de estos dos jóvenes, uno que dio su vida y el otro por salvar a otra que no era su familia. Tal vez Dios no nos coloque en un escenario de esa naturaleza, pero debo decirte que en el lugar donde Dios nos coloque y tenemos la oportunidad de hacer el bien a otro, necesitamos hacerlo. Porque esa es la realidad a la cual somos llamados. A veces vamos en el auto y vemos a alguien en conflictos de mecánicos y ya no nos detenemos, y no porque sea yo mecánico. Sé que hay momentos muy peligrosos, pero nada perdemos con decir se le ofrece algo, necesita algo. Y ese puede ser el principio del día de salvación para esa persona. Estamos cambiando y no nos damos cuenta que somos la luz que necesita brillar en cada rincón, en cada lugar donde estamos. La sal no fue colocada para estar en tu casa únicamente, sino para estar donde quiera que vayamos y darle sabor al lugar donde vamos. La prudencia debe formar parte de nuestra vida, es verdad, pero las circunstancias del entorno no deben impedir que cumplamos nuestro propósito como creyentes, de ser luz en medio de una sociedad necesitada. Y estos dos jovencitos es la prueba. 16 años de Mary Jackson y dio su vida. El otro jovencito de 22 años y enfrentó a un secuestrador y logró sujetarlo. ¿Será entonces que necesitamos decir, Señor, ayúdame a ser útil para tus caminos? Que lo celestial gobierne mi presente. Que me ayude a saber con mayor claridad lo que hoy enfrento y dónde estoy, para saber cómo accionar y qué hacer. ¿Quieres ponerte de pie conmigo? Estos dos jovencitos me impactaron en su momento. Y solo para concluirte la última de Michael Gordon. El jefe de la policía del estado fue al centro de trabajo de Michael para felicitarle, para decirle que estaban orgullosos de él, pero le dijo: si tú quisieras ser hoy policía, las puertas están abiertas. Fíjate. Pero este jovencito dijo: gracias, pero este es mi lugar donde puedo servir. Qué tremendo, ¿no? Vamos orando. Padre, ayúdanos a buscar las cosas permanentes, no las temporales que son gratas, que nos ayudan, pero en ocasiones nos desgastan y nos roban lo mejor de nuestra vida. Ayúdanos a ordenar nuestras prioridades para que sean los valores eternos los que determinen nuestro presente, nuestra conducta, nuestro estilo de vida, Señor. Fuimos llamados para darte gloria. Hemos visto dos ejemplos de jovencitos que dieron todo, Señor, para colocar tu nombre en alto. Abre nuestros ojos, nuestro entendimiento. No queremos ser héroes, Señor. Queremos ser simplemente tus discípulos, aquellos que saben sus responsabilidades y llevarlas a la práctica, Señor.
Padre, gracias por esas vidas donde tu nombre es glorificado, donde el poder del Evangelio continúa forjando personas de carácter, de trascendencia, donde tu Espíritu Santo produce el querer como el hacer. Ayúdanos, Señor, a vivir por ti y para tu servicio, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Habla con el Señor. Oh Dios, ayúdanos. Gracias. Te necesitamos. Cuánto mi alma requiere aprender a accionar, a perder el temor. Pues yo quiero ser lo que esperas de mí, todo mi interior, moldea, Señor. Pues yo quiero ser lo que esperas de mí, Espíritu Santo, lléname de ti. Y para tu gloria, úsame, Señor. Aquí estoy, y un sacrificio quiero ser, lo que yo soy, en tus manos rendiré. Yo me rindo, sin importar el tiempo, lugar. Dios, yo iré tu camino, andaré. Espíritu Santo, lléname de ti, y para tu gloria, úsame, Señor. Aquí estoy, y un sacrificio quiero ser, lo que yo soy, en tus manos rendiré. Yo me rindo, aquí estoy, haz tu voluntad en mí, Jesús.
estamos tan lejos de todo esto. Mientras que estaba con Araceli contando la ofrenda, me comentó que en esta semana en la secundaria un joven de 14 años le pasó algo similar. Por tratar de impedir una pelea recibió un navajazo y está grave y solo tiene 14 años. Y aunque ya oramos allá adentro, pues ella y yo sentimos la carga que como iglesia ser luz y ser sal es parte de interceder. Quizás no podamos llegar a Él, pero sí podemos orar y podemos clamar, porque se está debatiendo entre la vida y la muerte, y obviamente sus familias también requieren de los recursos para poder atenderlo. Padre, en esta hora, Señor Dios Todopoderoso, no permitas que seamos un pueblo indiferente al entorno nuestro, Señor, porque este jovencito, Señor, que ahora, Señor, en circunstancias similares a las que hemos escuchado, Señor, está entre la vida y la muerte. Mira, Padre, tú conoces, su nombre es Jonathan, Señor, oh Padre, conoces a sus familias. Padre, permítele, Señor, mi Dios, en este tiempo, Señor, de lucha física, Señor, que Él pueda conocerte a través de revelarte tú en Él. Señor, no sabemos, no conocemos a su familia, pero como padres, Señor, quienes tenemos hijos o familiares, Señor, oh Padre, en la adolescencia, Señor, duele que es una vida que apenas, Señor, está iniciando, Señor, oh Padre. Te pedimos en esta hora, en el nombre de Jesucristo, Señor, que tú extiendas, Señor, tu mano ahí en ese lugar, en esa cama donde Él está, Señor, y le permitas, Señor, la vida para conocerte, para amarte, para servirte, Señor, oh Padre Santo. Señor, sus padres no sabemos tampoco cuál sea su situación, sus circunstancias, Señor, oh Padre, pero permíteles ver esa luz de esperanza, Señor, oh Padre. Permíteles, Señor, recibir de ti ese oportuno socorro, porque tú has dicho que la oración eficaz de tu pueblo, que es justificado por Cristo, puede mucho, Señor. Y aún, Señor, oh Padre Santo, Señor, si podemos extender, Señor, aún más allá de una oración, Señor, permítenos llegar hasta ellos para hablarles de tu amor y para compartir de tu bendición, Señor. Guarda a nuestros jóvenes y que todo esto sirva para que los maestros, quienes tienen esa autoridad, Señor, no sean indiferentes. Sabemos que también ellos son limitados, Padre, pero tú dales ese carácter, dales ese amor, esa misericordia por todos estos jóvenes, Señor, que están bajo su protección o bajo su cuidado durante varias horas en el día, Señor. Padre, que todo esto no sea, Señor, sin propósito alguno, Señor, oh Padre Celestial, Señor. Y levántanos a nosotros, tu pueblo, Señor, oh Padre, para poder hacerles saber, Señor, de tu grande amor, Padre. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Padre, agradezco la oportunidad de reunirnos con el propósito de adorarte, de expresarte nuestro amor y nuestra gratitud, de rendirte a ti, Señor, todo el honor y toda la gloria. Tu provisión se ha hecho realidad a lo largo de la semana que concluyó, Señor. Y ante ti coloco para que bendigas a mis hermanos en cada área de su vida. Fortaleza, libertad, creatividad, la capacidad para desarrollar con eficiencia sus actividades, mi Dios, con tu respaldo. Que prosperes la obra de sus manos, mi Dios, pero sobre todo que prepares citas divinas para hablar, compartir y accionar y llevar tu nombre en alto, Señor. Padre, que seamos un pueblo que vive para honrar y exaltar tu nombre en todo lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Bendiciones.